Muchos nos preguntamos que en un país donde las cosas están bastante mal, nos desayunamos todos los días con malas noticias y la mayoría de ellas están relacionadas con la gestión de gobierno. ¿Por qué la oposición no puede consolidar una alternativa? ¿Por qué le cuesta tanto? Vamos a hablar con el politólogo Matías Mora Cáceres. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí la pregunta está planteada, ¿no? Digamos, en una Argentina que hace 2 años a esta parte se ha llenado de malas noticias producto de una gestión marcada por Milei, ¿por qué a la oposición le cuesta tanto generar una alternativa? Bueno, es la pregunta que existe desde que asumió Milei en el diciembre de 2023 y sí, en función, por supuesto, del modelo político y económico que viene llevando adelante y que tanto daño le está haciendo a nuestro país. La pregunta justamente es qué pasa que la oposición no puede construir, por un lado, un freno a esta situación y por el otro lado una alternativa política que de alguna manera seduzca a la población de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, pero también que no pudo hacer mella en las elecciones legislativas del año anterior. Y la respuesta tiene varios aspectos, digamos, ¿no? Me parece que el gran problema del peronismo, como la oposición más fuerte, digamos, que hoy encuentra el gobierno nacional, tiene un problema programático, un problema que tiene que ver con consensos y acuerdos de orden político. Hoy no hay un proyecto nacional en el que todos los peronistas estemos de acuerdo. Ese es uno de los principales problemas que tiene la oposición. Y después tiene otros problemas que responden al orden, si se quiere, podemos denominar estético, ¿sí? Discursivo, de nombres y también generacional, que responde, por supuesto, a una forma de hacer política y a una práctica de hacer política que ya quedó en el tiempo, ¿sí? Hoy la oposición, y en particular el peronismo, le habla a una sociedad pre-tecnología, ¿sí? Pre-aplicaciones, le habla a una Argentina industrial de mediados del siglo XX, que ya no existe más. Hoy incluso el sujeto político del peronismo evolucionó hacia otra cosa. Digo, el peronismo históricamente le habló al trabajador asalariado, organizado, que luchaba por sus derechos, que estaba sindicalizado, y hoy el sujeto político entendido del trabajo es el laburante informal, el que está sumergido en el pluriempleo, el que no está organizado, el que no tiene tiempos ni fuerza para luchar por esos derechos que le faltan, y que encima ve en esta dirigencia que hoy tenemos quienes lo llevaron a esa situación, digamos, ¿no? Como los responsables del mal momento que nos toca vivir como sociedad. Entonces, me parece que la respuesta se responde por diversos factores y que hoy, lamentablemente, la oposición que tenemos y el peronismo en particular no lo está resolviendo, y me atrevo a decir que lamentablemente no lo va a resolver, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, esta semana discusiones banales que tienen que ver con qué tan amplio tiene que ser el frente que combata a Javier Milei en una pelea entre Santoro y Pichetto. No sé si lo estuviste siguiendo esta semana, pero que son discusiones que son un sinsentido, primero porque todo aquel que quiera pararse de la vereda enfrente de Javier Milei va a ser bienvenido. En ese sentido hay que ser lo más amplio posible. No importa que sea Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Macri. Mirá, a mí me parece, lo que voy a dejar claro es que para mí tanto Pichetto como Santoro y tantos otros dirigentes son los responsables de la situación en la que estamos viviendo, y que no creo que sean los que vayan a resolver la situación política y económica que hoy nos está dejando, que nos dejó el gobierno de Macri, de Alberto, y actualmente Javier Milei. Yo no veo a ellos como los que vayan a resolver este problema. De cara al 2027 y de cara a ganar las elecciones, yo te diría que hay que ser lo más amplio posible, sin ver
de dónde vienen, sobre todo porque si alguien empieza a medir eso, digo, vos mirás para atrás y Santoro hace 10 años estaba puteando a Cristina, a Néstor y al gobierno peronista, ¿sí? Que es un dirigente de origen radical. Entonces, si vamos a empezar a mirar los currículum de cada uno de los dirigentes que hoy tenemos, no se salva ninguno, y a eso voy con la aclaración anterior. Para mí no son los que van a resolver. Ahora, yo, para ganar las elecciones de 2027, necesito ser lo más amplio posible. Y sí generar consensos y acuerdos políticos que te permitan encarar de cara a la sociedad un proyecto que logre convencer y que logre enamorar de alguna manera. Claro, en algún momento se dijo, lo importante es el proyecto y no las personas. Esto sería una especie de camino similar. Y a mí me parece que lo que hay que discutir justamente son más las ideas y menos los nombres, como decía Perón. Sí. Pero también hay que resolver el tema de los nombres. Y en esto también, Raúl, a mí me parece que hay un problema estético y generacional, como te decía anteriormente. Yo no creo que sean estos la dirigencia que hoy tenemos dentro del peronismo los que vayan a resolver este problema. Y eso también hay que discutirlo, porque ellos están cortados con una tijera, con una formación política, con una forma de ser política, con un paradigma de cómo se entiende la realidad que ya caducó, que ya no existe más, que no le encuentran la vuelta y que la sociedad, por supuesto, te la factura. A ver, esto es un análisis que quizá no podemos desarrollar en tan pocos minutos, pero el problema hay que resolverlo a largo plazo. Digo, de cara a 2027, por supuesto que hay que hay que construir una alternativa política que vea la sociedad como competitiva, ¿no? Que básicamente es garantizarle la movilidad social ascendente, es decir, que los trabajadores lleguen a fin de mes, que se puedan comprar sus cosas, que se den cierto lujo, que vivan dignamente, que puedan ahorrar y que tengamos el país medianamente ordenado. Quien pueda garantizar eso, sin duda alguna, que le va a ganar a Javier Milei, que viene bastante golpeado por la situación económica, por la situación política, por la reforma laboral, por su posicionamiento a nivel internacional. Todo eso hace mella en propios y ajenos, y me atrevo a decir que yo hace un mes ya lo venía oliendo, pero que ahora me parece que se instala cada vez más, que es cierto resquemor por parte de sus propios seguidores. Eso lo veo cada vez con más fuerza. Lo veo no solo en la calle, sino en las redes sociales, que es el nicho de Javier Milei, y que de eso no hay ningún aprovechamiento. ¿Por qué no hay ningún aprovechamiento? ¿Por qué la oposición no puede aprovechar los momentos de mayores debilidad del gobierno nacional? Bueno, porque cada vez que habla la oposición, que hablan los dirigentes del peronismo, espantan. ¿Qué porque hay un rechazo muy fuerte. ¿Y qué tiene que cambiar esa oposición? Recién hablabas de que la oposición, el peronismo, le habla a la Argentina del siglo XX más que a la Argentina del siglo XXI, cambió la realidad. Digamos, ¿cómo tiene que interpelar a este nuevo electorado, nueva sociedad? Bueno, lo primero que debería dejar de hacer la dirigencia del peronismo es pelearse entre sí, digamos. Si hay un acuerdo mínimo de que Javier Milei está destruyendo la matriz productiva, está destruyendo los lazos comunitarios, está vendiendo y rifando al país, ese es un acuerdo mínimo que nos permite sentarnos en una mesa. Y en esa mesa lo que tenemos que hacer es poner un acuerdo de 10 puntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer con los recursos naturales? Digo, no es tan difícil ponerse de acuerdo con eso, primando, por supuesto, el interés nacional. Y después sí hay algo que hay que hacer, que es que tenemos que empezar a construir el trabajamiento generacional, ni siquiera entendido en términos etarios. Yo no te digo que los más viejos tienen que cederle el lugar, no me refiero a eso, me refiero a una cuestión de práctica política, justamente como decíamos recién, que hay esta dirigencia que tenemos, le habla a una Argentina que ya se evaporó, ya no existe más, ya murió. Bueno, en el entendimiento sobre los temas, yo sentaría actores que más o menos empiezan a palpar cómo está la situación y que en términos de construcción política, en términos comunicacionales, le hablan a esa sociedad que se modificó y que se cambió. Y en función de eso plantearía una estrategia política, una estrategia comunicacional. Ahora, me parece que esto los dirigentes lo tienen claro. El tema es que hay un problema
por supuesto que tiene que ver con el egoísmo, ¿sí? Con la mezquindad, que tiene que ver con este problema de casta que muy bien Milei identificaba. Después él obviamente se rodeó de la casta, la defendió y demás, pero en términos discursivos y en los hechos existe. Y eso también existe en el peronismo, digamos, tipos que hace 50 años en política y viven únicamente de esto, no van a querer correrse y ceder el lugar, y seguramente con tal de seguir viviendo de esto, son capaces de hacer que perdamos elecciones adrede. Muchos dicen que cuando el liderazgo está claro en el peronismo gana las elecciones. ¿Hoy el liderazgo está claro? No, por supuesto que no. Es uno de los grandes problemas que tiene el peronismo, que es la discusión sobre quién conduce el movimiento nacional. Eso es consecuencia, por supuesto, de los errores estratégicos que se cometieron, por lo menos en los últimos 12 años, o del 2012 para acá, y también responde, obvio, a los aciertos que tuvo la derecha de nuestro país, y que lograron balcanizar al peronismo. Hoy hay tantos peronismos y tanto liderazgo como provincias en nuestro país. Claro. Y lamentablemente, por lo menos por el momento, no se ve un surgimiento de alguien que pueda conducir todo ese proceso. Sí, hay intentos, Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por su propio peso se posiciona como uno de ellos, sí. Pero después tenés otro, en el interior está Quintela, también tenés al sector de Máximo, tenés a Sergio Massa, que todavía sigue dando vueltas y sigue siendo un actor de peso en el peronismo. Ahora, yo te nombro, sí puedo seguir tirando nombres y vos me vas a decir, che, pero si son lo mismo que hace 20 años, están intentando y no pueden, y también me podría decir, bueno, son los responsables, y con lo que yo estaría de acuerdo, de llegar a la situación en la que estamos. Y la verdad es que sí. Entonces, yo creo que hasta que no emerja algo distinto, algo nuevo, que eso lleva tiempo, no se hace de un día para el otro. Lamentablemente los tiempos de la política no son los tiempos de nuestro pueblo, pero no tengo ninguna duda de que eso se va a terminar resolviendo. No lo veo muy claro en el corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo me parece que va a resurgir y se va a reestructurar el peronismo. ¿Y Cristina? ¿Qué hacemos con Cristina? Bueno, me parece que también es un actor político sumamente importante y trascendental, una de las mejores presidentas que tuvo la historia de nuestro país, una gran estadista. Me parece que la condena que tiene, por supuesto que es injusta y que hay que denunciarlo, y que tiene que ser parte de la discusión política. Yo creo que ella no busca estos conflictos que existen. Por supuesto no se puede posicionar en otro lugar que no sea de respaldo hacia el hijo. Creo que hay una cuestión familiar que la condiciona, por supuesto, y me parece que tiene que ser parte de lo que, y tiene que acompañar lo que viene, no tiene que ser la protagonista. Si vos me preguntás eso a mí, yo te diría, y Cristina ya su etapa me parece que está culminada, que ya terminó, que tiene que abrir paso y que tiene que ser una compañera que acompañe y que forme a las nuevas generaciones, y de quien tenemos que aprender de sus aciertos y de sus errores. Vale, bueno. Matías, gracias por el contacto con más preguntas y respuestas. Un abrazo grande. A vos, Raúl, un abrazo. Así pasaba Matías Morales.